En el 2020, los grandes eventos deportivos, con el mejor equipo, la información clara y al instante. Café Deportivo. Hola amigos, soy Oscar Córdoba, los quiero invitar a que sigan Café Deportivo con Jackson Camacho, donde van a tener toda la información del fútbol y la vida después del fútbol, ¿ok? Aquí los espero. Café Deportivo, una producción de De Facto Radio, simplemente incomparable. Seguimos en nuestro Café Deportivo Colombia. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores por estar siempre con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @cafedeporticol en Twitter y en Facebook. También estamos en Instagram como @cafedeporticol.1 y también tenemos nuestro canal de YouTube en donde estamos recurrentemente subiendo muchísima información, muchísimos datos, nuestras notas de café, también nuestro programa lo pueden encontrar ahí en YouTube y también en la plataforma de iVoox. La cuenta es Café Deportivo Colombia para todos nuestros queridos oyentes y nuestros seguidores. Compartan, denle me gusta a todas nuestras publicaciones, retweet a nuestros trinos, en fin, para que todos hagamos parte de esta comunidad del Café Deportivo Colombia. Iniciamos como siempre con la información, la actualización de las noticias en la voz de Katy Segura. En materia de tenis, la Asociación Femenina de Tenis anunció la cancelación del torneo de Montreal de categoría Premier 5, previsto del 6 al 15 de agosto, como consecuencia de las medidas impuestas por el gobierno de Quebec a causa del coronavirus. Las autoridades decidieron prohibir cualquier evento deportivo hasta al menos el 31 de agosto, periodo que incluye este torneo de tenis. A pesar de que el circuito femenino está suspendido inicialmente hasta el 12 de julio, la medida adoptada por el gobierno de Quebec impide que esta competición se dispute. En cuanto a automovilismo, Stirling Moss, leyenda de la Fórmula 1, falleció a sus 90 años tras retirarse de la vida pública en 2018 y batallar durante 4 años frente a una enfermedad causada por una infección en el pecho. El primer caballero inglés de la Fórmula 1, reconocimiento real que también le concedió la reina Isabel II en el año 2000, fue 4 veces subcampeón del mundo y 3 veces tercero en el campeonato. Mantiene el récord de victorias con 16 entre los pilotos que no lograron nunca una corona. Con su triste pérdida desaparece el último superviviente de la parrillada de 1951. Su huella en la Fórmula 1 fue muy honda, al igual que en su país. Finalizo esta noticia contando una anécdota de Moss que decía que en más de una ocasión la policía de tránsito lo paraba por ir un poco rápido. Le habían dicho con indignación antes de entregar la documentación o reconocerlo. ¿Quién se cree usted que es? ¿Stirling Moss? Elkin tiene también un dato sobre Stirling Moss, que él era conocido siempre fue conocido como el campeón sin corona. Sí, señor, porque le tocó estar bajo la sombra de Juan Manuel Fangio nada más y nada menos, Casi que nadie. fue campeón en 50. Sí, más que nadie, fue, como decía Katy en la información, segundo en 4 ocasiones en los mundiales del 55, 56, 57 y 58. También fue tercero en 3 ocasiones obviamente por eso se ganó el apodo. También hay que mirar que en su palmarés está que tuvo 212 victorias en 529 carreras. Conquistó también las 24 horas de Le Mans, bueno, ahí sí ganó para el equipo de Aston Martin y se hizo que también fue ganador en 1955 con la carrera de la milla miglia con Mercedes-Benz. Sí, señor. Entonces tampoco, pues, obviamente, pues estuvo a la sombra de Fangio, pero logró también unos títulos aparte, ¿no? En 1954, en 58, gana Mike Howard, que es un compatriota de él. Obviamente vuelve y queda segundo, pero logra un triunfo importante también en una de las carreras en ese año. Llamativo en la carrera de él, hay que tener en cuenta de el señor Stirling Moss, que en el año, vamos a mirar acá, en el año 1962
se vio obligado a finalizar su carrera como piloto, porque tuvo en el circuito británico un accidente que lo dejó en coma por 6 meses con una parálisis en su cuerpo. Sí, y aparte de todo, Elkin, usted mencionaba a la escudería Aston Martin, que es una escudería que estaba programada para regresar esta temporada a la Fórmula 1, pero que lamentablemente se tuvo que suspender por el tema del COVID-19. Había mucha expectativa sobre la llegada de esta marca o de esta desarrolladora, digámoslo así, a la Fórmula 1, porque pues desde aquella época, desde los años 50, Aston Martin no hacía parte del staff de equipos de la Fórmula 1. Sí proveía motores para algunas escuderías, pero no como marca. Como marca. Lo que pasa es que hay muchas que digamos han estado en el circuito y permanecen haciendo lo que usted dice, proveyendo de materiales a las demás escuderías, porque obviamente es muy complicado estar ahí como marca propia. Exactamente, sí, requiere de una inversión bastante grande. Y en esa época, bueno, hablábamos de Fangio, de Moss, de Howard, pero ahorita digamos que hablamos de Hamilton, hablamos de Vettel, hablamos de muchos nombres supremamente importantes. Hace poco hubo una polémica, Elkin, y preguntaban sobre el piloto más grande de la historia de la Fórmula 1. Y yo pensaría que no es que haya uno solo, porque todo ha venido con relación a la tecnología y son diferentes épocas. Entonces podríamos estar hablando de Fangio como uno de los más grandes en su momento. Hablemos de Clark en algún momento en los Estados Unidos en la época del 60. Niki Lauda, exactamente, ya más por acá por los finales de 60, década del 70. En los 80 pues hablemos de los Fittipaldi, de los Andretti, de Ayrton Senna, ¿cierto? De los Prost. De Alan Prost, exactamente. Y ya en la época de los 90 pues aparece la figura rutilante de Michael Schumacher con Damon Hill, con David Coulthard, con Mika Häkkinen, en fin. Nigel Mansell también está por ahí. Por ejemplo, y ya más para este lado, obviamente siendo Schumacher todavía muy dominante hasta el año 2007, más o menos 2008, aparece pues la figura de Montoya, aparece Jacques Villeneuve, aparece Eddie Irvine, aparece los que están ahora, Vettel, Hamilton, bueno, todos estos. Entonces yo creo que con la época y con la tecnología, con el avance de la tecnología de los vehículos, han venido apareciendo las grandes figuras. Yo no podría hablar de uno solo como el máximo representante o el máximo referente de la Fórmula 1. Lo que pasa, Arturo y compañeros y oyentes, es que a la par con el piloto, que obviamente tiene que tener un talento especial, va la evolución de la máquina. Uh-huh. Y a veces, como eso es de mucho dinero, entonces el que tenga más dinero pues obviamente va a tener la mejor máquina. Por eso también influyó mucho en el dominio de Michael Schumacher, porque en ese momento Ferrari tenía la mejor máquina, sí. Y a pesar de que estaba la competencia, podría tener el dinero, la evolución de la máquina era diferente y eso le favoreció, sin dejar de lado obviamente el talento de Schumacher. También hay que decir que es una cosa que le duele a uno como colombiano, y es que el que podía quizá haberle dado más espectáculo era Juan Pablo Montoya, y salió muy rápido de la Fórmula 1. Sí, el hombre quiso... Sí, Katy, perdón. Básicamente porque no lo dejaron, realmente no lo dejaron, y él también, pues en su juventud era muy pasional, ¿no? Y él quería otras emociones, se le convirtió en algo muy rutinario y muy aburrido la Fórmula 1, y por eso decidió devolverse a los Estados Unidos, a donde sí había tenido un gran protagonismo con la Fórmula Kart. A él le pareció muchísimo más emocionante el tema de los óvalos. ¿Será que es así o hay algo detrás? No, el tema familiar también, muchachos. Era reconocido que el tema familiar también lo tocó. Los muchachos empezaron a crecer
y esos desplazamientos de la Fórmula 1 son bastante esclavizantes, pero déjenme les decimos dos cositas. Mire, la primera, lo que dicen ustedes de la tecnología se puede llevar perfectamente al ciclismo. Siempre doy el mismo ejemplo. Sobre 2018 el presupuesto de Sky en ese momento era de $40 millones aproximadamente, y el de Movistar de 25. Esos tipos se preparaban para el Tour de Francia, y de hecho todavía han ganado 7 los últimos 8, porque ellos utilizan lo mejor en tecnología, en recuperación, en alimentación, en masaje, en hidratación y todo, y la diferencia se nota en el Tour. Una cosa es Sky, Ineos en el Tour, y otra cosa, excepto el Giro que ganó Froome, que sigo pensando en ese Giro, nadie habla de él, siempre para el Tour de Francia son diferentes. La segunda, Raymond Poulidor fue un corredor francés que murió en noviembre de 2019, y le pasó algo muy parecido a esta figura que falleció en el automovilismo. Fue dos veces segundo en el Tour, y fue 5 veces tercero, pero es que estaba a la sombra de Jacques Anquetil, que ganó 8 grandes vueltas, y de Eddy Merckx, que ganó 11, el más grande de todos los tiempos. Sí, exactamente. Sí, todo, yo creo que uno tiene que a estas alturas empezar a mirar el tema tecnología y el tema talento. Y sí, claramente también en el automovilismo, sí, obviamente, uno no debe desconocer el talento, pero gran parte de ese talento tiene que ir acompañado de una gran tecnología. Sí, porque mire que en los últimos años Hamilton ha estado bien, sabemos del talento de Hamilton. Vettel está en Ferrari, sabemos del talento de Vettel, pero Ferrari no ha estado a la par con como ha estado el equipo de Hamilton. Entonces ahí hay mucha influencia. Y hay que ver los carrerones que han hecho otras figuras como Daniel Ricciardo y el amigo Verstappen, Max Verstappen, el hijo de George Verstappen, que son dos pilotos muy buenos, pero que se quedan en un tercer peldaño en la Fórmula 1 porque el equipo en donde están, Red Bull, todavía no ha podido encajar esa tecnología o esa para darles un auto competitivo. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna época el equipo Jordan, cuando tuvo en sus filas a Fernando Alonso, un equipo que era de mitad de tabla para arriba. Fernando Alonso lo subió y casi que lo puso en un segundo, casi rayando en el primer nivel. Y después Fernando Alonso pasa a McLaren, ya tenía una mejor máquina y se convierte en campeón del mundo. Entonces sí es talento también, pero también de la mano de una buena tecnología. Mire, muchachos, recordemos a Montoya. En este momento Ferrari por encima, unos escalones del resto. Estaba McLaren, y el equipo de Montoya, el Williams Renault, era el tercer equipo. Ganarle a una máquina como la que tenía Schumacher era supremamente, casi que imposible. No, era dificilísimo. Y ahí la clave, claro, el talento de Montoya. Yo en esos días, hace 20 años ya casi, sostenía que no había que ponerlo a correr con el carro más bueno, sino con el carro más malo, y seguramente se vería quién es quién. Y en esa época Jackson... a Montoya le tocó una carrera que el famoso carro muleto, y le tocó en ese carro y les dio cátedra. Sí, no, yo lo que planteaba él, quién era poner a Schumacher y a Montoya con un carro, pero el más malo, no el más bueno, sino el más malo. Y veríamos... No, igual que en talento, créame que estarían parejos. Schumacher también, porque Schumacher cuando inició, que estaba en la Benetton, también no era la gran escudería, y ahí fue donde empezó a surgir. Sí, pero Ferrari estaba por lo menos unos escalones por encima de él. Y recuerden, muchachos, que en esa época se hablaba de la unificación de motores y la unificación de neumáticos. No se dio por temas comerciales. Obviamente muchos tenían muchos intereses, pero siempre se pensó en tener solamente un tipo de motor y un tipo de neumáticos para correr las carreras. Primero por costos, para abaratarle costos a los equipos en épocas de recesión, en épocas de después de 2001, cuando empezó todo el tema de político y social internacional, toda esta cuestión. Así va a tocar después de que salgamos de esto. Yo sí creo, y yo la verdad lo veo de esa manera. Es que precisamente este tipo de crisis da oportunidades para ese tipo de cosas. Pero bueno, veremos a ver cómo funciona. De todas maneras, muchachos, en lo que decía Jackson
de lo de Schumacher y Montoya también hay que mirar que le tenían como mucha reverencia a Ferrari y a Schumacher. Recordemos que hasta el mismo Barrichello en una carrera le tocó frenar en la línea para dejarlo pasar. Sí, señor. Pues me quitó la palabra. Yo quisiera preguntarle qué piensa Barrichello. ¿Quién? ¿Yo? Barrichello. No, Rubens Barrichello era un excelentísimo piloto, era un crack total. Lo demostró cuando cambió de equipo luego de salir de Ferrari. Él salió muy dolido de Ferrari por las famosas órdenes de equipo, en donde a él siempre le tocaba sacrificar los triunfos. Incluso se le nota esa carrera en donde tiene que dejar, como decía él, quien tiene que dejar pasar a como en Bélgica, Schumacher en la línea, no recuerdo. Y él termina segundo. Sí, es para Francorchamps. Exactamente, y Schumacher le entrega, le da el podium a él y él no lo quería aceptar. Él sale muy dolido después de eso de Ferrari y él demuestra luego, pasa a un equipo ya de segundo nivel, pero empieza a demostrar que él era un corredor de una valía impresionante. Barrichello, tal vez uno de los referentes máximos del automovilismo brasileño. Pero Barrichello pasa a Williams también, ¿no? Después. Sí, pero ya no tiene la misma fuerza, lamentablemente. Y Williams tampoco era. Rubens Barrichello, y ya era un veterano, entre otras cosas, ya también era un corredor con. No, y además que hoy ha señalado, todo el mundo lo miraba en el circuito, pues. Pero muchachos, con otros ojos. Ahí hay otra cosa, y es que en el ciclismo las órdenes de equipo son muy normales, también a veces se armó aspaviento por eso, pero en el ciclismo funciona igual, hay un capo y hay que darle la bicicleta, hay que darle el campo. Pregúntenle a Marc Soler el año pasado en la Vuelta a España, que está en el documental que estrenaron de Movistar en Netflix, la rabia que sintió cuando tuvo que esperar. Ah, no, claro. Cuando tuvo que esperar a en televisión se vio. Y a Valverde, por eso. Él mostraba como que yo podía haber llegado y no me dejaron. Sí. Seguramente ese muchacho ese día ganaba, pero volvemos a lo mismo, son órdenes de equipo que en el ciclismo funcionan y en el automovilismo, pero sí, sino que ese día se vio, o sea, digamos, no había sido tan notorio en el automovilismo, sí. Y pues verlo prácticamente en la línea frenar para que el otro pase, pues eso fue algo eso fue pues realmente como escandaloso. Si le hacían venir a los rivales, pues imagínense. No, por eso, es entre Ferrari cómo sería. Lo que marcó Montoya, que él no le llegó a hacer venia. Por eso. A mí me gustaría volver a escuchar yo lo escuché y yo recuerdo la narración de Germán Mejía Pinto en la radio colombiana, y él tuvo una reacción de decepción impresionante en ese momento. A mí sí me gustaría tratar de recuperar ese audio y ponerlo en algún momento, porque a mí no se me va a olvidar jamás esa reacción de esa narración. Y decir también, muchachos, ya para finalizar este tema, que la Fórmula 1 es uno de los referentes en cuanto al tema de la opulencia del dinero en el deporte. Es un deporte supremamente costoso, es un deporte que, por supuesto, paga muy bien, tiene muchos réditos económicos en materia comercial. Yo sí quiero ver ahora cómo van a hacer para recuperarse con tema del COVID. Ahora sí van a unificar, como usted estaba hablando, la idea que ellos tenían para poder solventar las carreras, porque es muy ostentoso todo. Sí, efectivamente. Porque mucha gente dice, no, que mire que tenemos tal, por ejemplo, Tatiana Calderón, para que llegue, o un Oscar Tunjo, pues qué sería la felicidad que llegaran los dos. Y detrás viene el hijo de Juan Pablo Montoya, que les informo que está compitiendo con el hijo de Michael Schumacher. Uh-huh. Sí, así es. Y que dicen que el hijo de Juan Pablo es como más bravo que el papá, va a ser mejor que el papá. Es mucho más enérgico, es un muchacho mucho más pasional. Tranquila. No, bueno. Es que la verdad, pues mi opinión personal de Montoya es que me parece muy petulante. No, pues yo respeto al que lo logre entrevistar, la verdad, sí. No, la verdad es que, o sea, ojalá que el hijo sea mejor en cuanto a persona. Porque... La siguiente opinión no se refiere a nada de Café Deportivo Colombia. Es una opinión muy personal. Sí, es una opinión personal de Caterín Segura, porque lo llega a escuchar Juan Pablo en algún momento. Bueno. No, pero estos tipos normalmente pasa con mucha figura, hay que verlos en su profesión, en lo que hacen, porque a nivel personal, normalmente esos genios, son todos, la mayoría,
complejos, y Sí, ese pero talante pues- de Montoya en la carrera creo que hizo falta en un momento en que todo el mundo le hacía venias a Schumacher. Un tipo diferente no lo hace. Yo Ya lo pienso personal, que pues, igual a nivel integral una persona que es tanto bueno en lo que hace en su deporte como cuando es una buena persona son los que más duran en el tiempo y en la recordación de las personas. Y eso realmente es lo que debería ser importante, Sí, y como sí, sí. nos decía el profe Elías, hay que estudiar, hay que ser personas y hay que ser humildes. no, pues, Por eso acá- es que por eso es que a nivel de patinaje somos potencia y nadie se da cuenta. Por eso es que a nivel de ciclismo somos potencia y nadie se da cuenta. Entonces, qué bonito resaltar ese tipo de cosas. Sí, ¿no? La muy humildad válido. y la fue la personalidad. intervención de Katy Segura, Muy- no muy compromete válido. en nada a Café Deportivo Colombia. Yo estoy de acuerdo. No, pero muy Yo- válido. no, muy válido. No, A mí me parece mentira, muy no compromete porque está diciendo la verdad. válido. Sí, no, muy válido. Es absolutamente válido. Bueno, muchachos, Claro, obvio. pasemos a un homenaje que queremos hacer muy especial a un señor de la narración. Este fin de semana cumplió 4 años de haber fallecido. Una voz que marcaba las transmisiones de radio en nuestro país. Un tipo que supo alegrar a todo el país, siendo un hombre caribeño, un hombre que es referente para todos los que quieran seguir el tema del relato deportivo. Un hombre que acompañó 100% a la selección Colombia, mundiales de fútbol, Copas América, estuvo en los grandes momentos del fútbol de nuestro país, el señor Edgar Perea, un enorme narrador al que queremos hacerle un sencillo homenaje aquí en este Café Deportivo, porque realmente siempre nos alegraba. De hecho, cuando presentaba las noticias, terminaba siempre su sección con su reconocida frase: sigan siendo felices, Edgar les dice. Sí, señor, un hombre que nació en Condoto, Chocó, en el año de 1934, un 2 de junio. Nunca, extrañamente, él no hablaba mucho de su región. Uh-huh. Se hizo más que todo en Barranquilla, recordado como un hijo de Barranquilla, y fallece en Bogotá el 11 de abril de 2016. Obviamente hace su carrera en la costa atlántica y es muy reconocido en Barranquilla. Se volvió prácticamente el dueño del Romelio Martínez antes de que existiera el metro. el metropolitano. Muy excéntrico en su forma de vestir, sus camisas son recordadas, sus anillos, sus cadenas, su forma de hablar e imponer sus ideas. Y digamos en lo excéntrico que decía era que llegó hasta a tal punto que llegaba en helicóptero al estadio. ¿Cómo no? Un micrófono en mano y agitaba a la gente. Es el papá o el creador de la famosa frase Junior tu papá. Así es. Así es. Un hombre que Sí. era hincha acérrimo del Junior de Barranquilla. Y el tipo, el Romelio Martínez, esto es una anécdota contada por Hernán Peláez. El tipo en el estadio Romelio Martínez, así como usted lo acaba de decir, Elkin, el tipo manejaba el partido. Entonces él en la narración decía: para el señor árbitro, eso fue fuera de lugar, eso es un offside. Y el árbitro pitaba el offside. Era un tremendo narrador, una tremenda voz. Y aquí lo vamos a recordar, Elkin. Usted tiene audios de 2 momentos imprescindibles en la carrera del señor Edgar Perea. Sí, señor, y que pueden hacer como la amiga de Jackson, erizarlos si lo escuchan. Recordemos que La obviamente amiga de va a Jackson, tener que bien puede ser la dos abuela. Dos audios de ¿Cómo así, fútbol, director? ¿Cuántos años me pone usted? No. Yo no estoy hablando de sus años, estoy hablando de los años de ella. Siga, señor. No, pero una regla de 3. Si yo soy el nieto, puedo tener 100. No, siga. Tranquilo. traemos 2 audios de fútbol, pero recordemos que él también fue narrador en boxeo, en béisbol e incluso en ciclismo. Sí. Tanto en radio como en televisión. Sí, señor. En radio obviamente marcó mucho por su estilo, y vamos a escuchar el primero, que es el recordado empate de Colombia frente a Alemania, el 1-1 en el Mundial de Italia 90.
Se va Félix por la punta izquierda de la cabeza, mira por dónde, se mete en el área, cortó la pelota a Leonel. Leonel la saca al medio para el bendito Fajardo. Camina el bendito Fajardo con ella, la tocó por el pie, Valderrama, lo domina el pie, Valderrama. La juega, atención, se voltea el pie, Valderrama mete la pelota para Freddy Rincón, la bola llegando para Rincón. Para Valderrama, para Freddy, se mete Freddy en el área, va a tirar. ¿Qué tal esa emoción en ese relato de ese señor? Pues imagínese, yo la verdad... A ver, yo en esa época tenía... ¿Cuántos años tenía usted, Elkin? Yo tenía 8. Estamos confesando, yo tenía... ahora no sé cuántos tenía. En el 90 tenía 10. Memoria selectiva. Sí. No, Diva, ¿está por ahí? Yo... Katy, ¿cuántos años tenía en el 90? Sí, señor, aquí. ¿8 también? Aquí le pregunta a Katy. Katy es la que va a Katy no responder. está. Bueno. Dimar. Señor. ¿Demar cuántos años tenía en el 90? 7. 7 años. Jackson, bueno. Esta mano de sardinos. Yo les cuento, yo iba a cumplir 20 años, muchachos. No, le creo. 20 años. Sí, señor, año 90. Él es toda una diva. Bueno. Sí. Y les cuento, si la diva es la abuela, pues está bien. Por eso le decía, una regla de 3. Sí, señores. Ya uno nos atiende. Bueno. ¿Y el otro momento que usted tiene? Sí, señor. 5 de septiembre de 1993. Sí, señor. Para muchos glorioso, para otros fue ponernos la soga al cuello. ¿Cuántos tenía? 7, 6 y 5, me imagino. No, tenía 12 en esa época. Ya en esa época estábamos más grandecitos. Yo tenía 11 años. O sea, no los había cumplido. Tenía 10, no los había cumplido. Los 11. Pero sí. para 11. El primer gol de los 5 que le anotó Colombia-Argentina, así lo narró Edgar Perea para la radio colombiana. Como los dioses, Colombia tiene 1, Argentina 0, la pelota al centro, comenta Hernán. No hay ninguna duda, Freddy Rincón hace goles en... Director, dejamos porque pues obviamente fue el que abrió el camino y el que dio la ilusión y el que cantó, digamos, con más ganas, Sí. No decir que los otros 4 no, pero es que meterle un gol a Argentina en el Monumental. Y a esa Argentina. No, el contexto. A esa Argentina. Muchachos. Sí, señor. La humillación, nos correbajearon, ¿no? Que nos van a ganar esos caribeños. Ajá. Ese día, muchachos, vi el partido, iba para 23 años, ya cumplí 23 años. Vi el partido en la zona sobre los de Villegas y tenía que ir a Kennedy con mi compañero de partido, de verlo. Gastamos casi 3 horas. Qué carnaval el que ustedes se perdieron, muchachos. Sí, eso fue por ser tan niños, sí. Y reflejó una cuestión, y es que el colombiano en esa época, y yo creo que todavía aún, no sabe celebrar. No sabe celebrar, lamentablemente. Terrible. Y hubo muchos muertos, y incluso más muertos que después del triunfo de la Copa América en 2011. 2011 o 2001, perdón. 2001, corrijo.
Bueno, muchachos, se nos va a quedar, nos vamos a tener que pasar por alto la nota de café. Nos quedamos sin el último sorbo de café. La nota de café ya la presentamos. Entonces, vamos a ir cerrando nuestro programa. Jackson, un datico adicional tenía. Un datico adicional, no, director, yo creo que se lo expreso en próxima ocasión porque les iba a hablar de algo fatídico del automovilismo, pero es un poquito extenso, director. Perfecto. ¿Elkin tenía el top de los más rápidos del planeta? Sí, señor. Pues iba a cerrarlo de Edgar Perea contándole que fue senador, fue embajador, ¿cómo tuvo no? su propia emisora y hacía un programa que duraba 1 a veces 2 horas y lo hacía solito y se llamaba Comentando los Deportes. Y perdió la investidura precisamente por su amor a la narración y al deporte. Sí, señor. ¿Qué nos hizo Sudáfrica, hombre? Sí, señor. Bueno, tranquilo, señor joven. Tranquilo. Bueno. Y eso que fue Moreno de Caro también. Por eso, sí, tenía el listón muy alto porque estaba Moreno de Caro. Creo que fue primero que Perea. Sí, lo del alacrán y todo. Estaban ahí los dos. Acuérdense de esa anécdota. Y también Edgar Artunduaga, hágame usted el favor, ese triunvirato tan chévere. Señores, nos vamos. Nos vamos. Los países que nos quieren, hola, y nosotros lo que les hacemos. Y los del top 5 los dejamos al lado de Mike Tyson, sí. ¿De Tyson? Bueno, hay que sacarlo lo de Mike Tyson, Jackson. Ya la expectativa creo que está hecha. No, pues de señores, porque los va a meter con unos atletas. Pues, señores, nos vamos. Ha sido un enorme placer estar con ustedes en esta edición número 12 del Café Deportivo Colombia. Los esperamos la próxima semana con muchísima más información del deporte, historias, anécdotas, seguramente con algún invitado que nos va a acompañar. De parte de Jackson Camacho, de parte de Elkin González, de Mar Córdoba, que estuvo con nosotros, Catherine Segura, yo soy Arturo Vargas Mendoza y los invito para que la próxima semana se conecten con la edición número 13 de nuestro Café Deportivo Colombia, porque hay vida más allá del fútbol.